En el año 2000 te podías comprar la vivienda por 100.000 euros. Hoy necesitas 400, 500.000. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la moneda fiat ha caído, Vale. que el euro te está empobreciendo. Lo peor, fíjate lo que voy a decir, lo peor que me pudo pasar fue entrar en un momento del boom inmobiliario donde gané muchísimo dinero, pero eso fue malo para mí. Y lo mejor fue cuando pinchó el boom y lo perdí todo. Eso era una barbaridad. Comprabas una casa y al día siguiente pues la podías vender por más de 20.000 euros de lo que te había costado, ¿no? ¿Qué harías tú hoy por hoy con tu edad para protegerte para tu jubilación? Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos de largo y un admirado de cualquiera que se dedica a la inversión, decía, hay que invertir en empresas que sepas que dentro de 25 años van a seguir existiendo. Te ponen Coca-Cola y McDonald's en la mano izquierda y en la mano derecha te ponen Google y Nvidia, ¿cuál crees que va a seguir existiendo? ¿Qué es lo que está moviendo los precios del oro y la plata hacia arriba? ¿Quién está comprando realmente? En la Tierra hay 202.000 toneladas de oro que se pueden meter todas en una pista de tenis. Eso es el oro que el ser humano ha conseguido extraer a lo largo de 5.000 años. Mírale toda la gente que meta 1.000 millones de euros para hacer un agujero de prueba. Digo, que lo meta tu prima. Yo soy de oro y Bitcoin y no de oro o Bitcoin. Sí, oro y Bitcoin me caso con ellos. Es que todos, cojas el gráfico que cojas y analices la macro como la analices, la plata tiene muchísimo recorrido al alza por muy poco recorrido a la baja. El que no lleve oro hoy está perdido. O sea, quiero decir, lo va a tener más difícil que el que lleve oro. Yo creo que puedes hacer exactamente las mismas cosas con un billete de 50 euros ahora que con un billete de 20 euros hace 7 años. Pues la vida de un político es muy corta. Trincan todo lo que pueden, prometen todo lo que pueden y roban todo lo que pueden. Da igual que sea derecha, izquierda, azul, verde, rojo. Todos los políticos son lo mismo, me da igual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Gustavo Martínez. Bienvenido, Gustavo, ¿qué tal? Pues nada, muy contento de estar contigo, Jesús, con Andorrano, Joyerías, y la verdad es que una vez más vamos a volver a hablar del oro, ¿no? Que es imperativo hablar de él, ¿no? En esta coyuntura en la que estamos atravesando, ¿no? Antes de nada, hoy vamos a hablar mucho de economía, de finanzas. No son recomendaciones de inversión, simplemente son nuestras opiniones. Así que vamos a ello, Gustavo, vamos a empezar fuerte. Por ejemplo, te planteo, dime. Me vas a permitir, Normas. yo sí que recomiendo abiertamente comprar oro. Vale, perfecto, pues empezamos así. Imagínate, llegan los 65, 67 o 70 o los que sean, edad de jubilarte, no hay pensión, ¿vale? Es un panorama que muchos tenemos en mente, todavía no es oficial, pero quizás sí que es oficioso. ¿Qué harías tú hoy por hoy con tu edad para protegerte para tu jubilación? Bueno, ¿qué haría? No, ¿qué estoy haciendo ya? Venga. De hecho, bueno, yo tengo 47 años y obviamente pues nunca he querido depender del Estado, soy completamente liberal, libertario y bueno, creo que el Estado debería estar para lo mínimo que debería estar, no para todo lo que quiere estar, que es controlar 100% nuestras vidas. Dicho esto, el hecho de que potencialmente no tengamos las pensiones que nos han prometido que vamos a tener es claro, ¿no? Es una pirámide que está completamente invertida, donde los cotizantes actuales, por ser sistema de reparto, se supone que pagan pagan las cotizaciones, a través de las cotizaciones pagan las pensiones actuales, pero lo cierto es que el sistema está completamente invertido, es decir, es una pirámide invertida y la base hace de cúspide y la cúspide de base, es decir, hay muchísima más gente que se va a jubilar de la que está entrando a trabajar, ¿no? Y eso lo que va a permitir es que como un sistema de reparto no puede quebrar porque es de reparto, lo que hacen es dos cosas: o bajas la prestación, que es lo que nos va a pasar, o alternativamente alargas la edad de jubilación. En el momento en que recibas la contingencia, pues se te puede ir a los 75 años perfectamente. Entonces, como no puedes depender del Estado, porque el Estado es un sistema que te va a empobrecer sistemáticamente a futuro, como se está viviendo ahora, ¿no? Nuestros jóvenes pues viven mucho peor por mucho que ellos digan, pero viven mucho peor que nuestros padres y los padres que los abuelos, pues tienes que procurar, digamos, coger esa responsabilidad individual que de alguna manera te ha sido expropiada. Esa responsabilidad individual que consiste en que tú tienes que ser lo suficientemente, ¿cómo te diría yo?, cuerdo como para poder invertir y ahorrar. Primero ahorrar y luego invertir, porque el ahorro es necesario, pero solamente forma el 50% de este conjunto. Si no, es como una semilla que se marchita. Si luego no la pones, no la riegas, pasa que lo echarle mismo. agua a ese dinero. Sí, claro. Porque el ahorro por sí solo se deteriora a un 5 o 6% anual si no está invertido, ¿no? Entonces, hay que ahorrar, hay que invertir. ¿En qué invertimos? Hay que ahorrar y hay que invertir. Ahora, viene la segunda parte, ¿no? La primera derivada es complicada, ya ahorrar de por sí es difícil cuando
tienes un Estado que te expropia el 50%, Bastante. el 50-60%. Puede ser también que esas pensiones las lleguen a pagar vía impuestos, no Bueno, con más prestaciones sociales y tal, sino impuestos directos para, no sé. sí, de hecho, Se habla de, ¿no?, de que la robótica pues, va a quitar muchos puestos de trabajo, que esos robots van a tener que pagar una especie de cotización social a base de impuestos, sí, y pero, eso puede pagar las pensiones a los demás o no. bueno, en teoría lo que se dice ahí es que si te vuelves más productivo puedes tener capacidad para pagar más pensiones, pero de momento eso es una quimera, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a ver si pasa o no pasa. La cuestión es que hoy por hoy sabes perfectamente que la pirámide está invertida y como la pirámide está invertida, pues tienes que tomar acciones, medidas. Sabes perfectamente que la moneda fiat es una deuda del Estado que se deteriora a un ritmo progresivo y muy acelerado. O sea, no estamos hablando ya de inflaciones de un 2,5, un 3%, estamos hablando de inflaciones del 5% para arriba, inflaciones oficiales. Oficiales, que luego Claro, la real es otra. La real es otra. De hecho, la mejor inflación, la mejor cesta que se puede tomar como inflación es coger el poder de compra de un billete de 50 euros ahora y compararlo con el poder de compra de un billete de 20 euros hace 7 años, ¿no? Y yo creo que puedes hacer exactamente las mismas cosas con un billete de 50 euros ahora que con un billete de 20 euros hace 7 años. Tiene prácticamente el mismo poder de compra. El que me diga que no, pues yo creo que vive en otro mundo, ¿no? Entonces, claro, si tú sabes o partes de la base de que la inflación es una expropiación oculta o es un impuesto oculto del Estado que, definido de otra manera, es como el incumplimiento sistemático de la contrapartida, es decir, aquello que te han prometido que te iban a devolver, no te lo van a devolver en términos reales, aunque en términos nominales sí te lo devuelvan, Sí, pero claro. en términos nominales, Vale, muy bien, me gracias. da igual las unidades monetarias que me des, yo quiero que esas unidades monetarias no hayan perdido poder de compra, pues entonces está claro que sabes que tienes que invertir. Dicho esto, ¿en qué vas a invertir? Pues tienes que invertir en activos cuya oferta sea rígida o inelástica, es decir, que no sea manipulable fácilmente, porque eso va a permitir que la demanda estructuralmente esté por encima de la oferta y, por tanto, el bien en el que estás invirtiendo sea económicamente escaso, ¿no? ¿Qué activos tenemos así? Pues tenemos activos reales y activos financieros. Activos reales, que son, para que los entienda todo el mundo, los más conocidos que podríamos decir que protegen contra la inflación: la vivienda, Típico en España. típico en España, pero tiene unos riesgos muy elevados que, además, en mi opinión, no se están cotizando en el precio hoy actualmente. Y luego los mejores activos para esto son el oro, la plata y las commodities, que tradicionalmente han sido dinero, también sustitutos monetarios, ¿no? Pero sobre todo en esta coyuntura del ciclo económico, el oro y la plata, sobre todo el oro, ¿no? Bueno, hemos empezado fuerte. Para quien no lo conozca, es Gustavo Martínez, licenciado en Economía, varios másters en Bolsa, Value Sí, Investing, divulgador en redes sociales, también en universidad. sí, soy ¿correcto? profesor de universidad, de varias universidades también. Bueno, Gestor de patrimonios. sí, gestor de patrimonios y todo eso. Bueno, no me aburro. No te aburres. Ya te veo, vamos con muchísima prisa hoy también. Bueno, cuéntanos un poquito, Gustavo, cómo empiezas en el mundo de los mercados, de la bolsa. Bueno, yo empecé en el año 2005, 2004, bueno, típico, estudias una carrera, por aquel entonces no sabes para lo que vales, ni siquiera sé si lo sé ahora, ¿no? Pero lo típico, es muy difícil coger una carrera y tener una vocación Tan joven elegir tan tu joven, camino. ¿no? Sí, eso es, porque además el cerebro no es maduro, en fin, no has tenido mucho tiempo de prueba y error. Pero decido estudiar, me licencio en economía, luego termino la carrera en una universidad pública, a continuación recuerdo que me meto en el negocio inmobiliario, ¿no? Y justo esa fue una de mis mejores experiencias, porque entré en el negocio inmobiliario en pleno boom, en el año 2005, y entro como broker hipotecario, intermediador Vale. financiero. Es decir, yo tramitaba hipotecas de gentes que quería, de personas o ciudadanos que querían comprarse una vivienda. Claro, eso para mí fue lo mejor y lo peor que me pudo pasar. Lo peor, fíjate lo que voy a decir, lo peor que me pudo pasar fue entrar en un momento del boom ¿Y inmobiliario arriba? donde gané muchísimo dinero, pero eso fue malo para mí. Y lo mejor fue cuando pinchó el boom y lo perdí todo, porque fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo. Ya sabes que la letra con sangre entra y a mí me entró, pero de una manera bastante potente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estábamos en el 2006, 2007, la burbuja fue bestial, o sea, ahí estaba todo el mundo metido en el ajo, pues desde te digo que los tasadores te tasaban a los precios que tú les pedías, los directores de los bancos te decían
cómo tenías Pide más. pide más, cómo tienes que montar la operación para que el departamento de riesgos la apruebe. El departamento de riesgos trabajaba con todo, el Notario se callaba de el todo. notario firmaba, miraba para otro lado, el banco daba el dinero regalado porque lo que había que era una burbuja de crédito, no una burbuja del sector inmobiliario, eso viene después, una burbuja de crédito, ¿no? Entonces, claro, eso era una barbaridad. Comprabas una casa y al día siguiente pues la podías vender por más de 20.000 euros de lo que te había costado, ¿no? Entonces, claro, todo eso pues era como una especie de fantasía en el que todo el mundo ganaba un montón de dinero, hasta que en el año 2007, un verano del 2007, teníamos un montón de hipotecas preaprobadas y de la noche a la mañana nos las tiraron para abajo. Y los bancos dejaron de dar créditos. De un día para otro, dejaron de dar créditos. Y entonces todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, ¿qué está pasando? No sé qué. Ahí te das cuenta de que vives una burbuja desde dentro y vives su pinchazo, ¿no? Y luego lo que vino todo después, la quiebra de Lehman Brothers. Ese fue el canario de la mina, que se suele decir, ese Sí. aviso de bancos de que Sí, sacaban crédito. fue el reset, el gran reset. Fue, como te diría yo, coger a una persona que pesa 250 kilos y que le sobran muchas toxinas y ponerlo a dieta, una dieta estricta y meterlo al gimnasio a correr 20 kilómetros al día. Te adelgaza 100 enseguida, ¿no? Pues eso es lo que le pasó al sistema, ¿no? Y lo que le va a volver a pasar al sistema. De otra manera, visto, por supuesto, no estamos en la misma situación que en el año 2008 porque no hay una burbuja de crédito, pero sí hay una burbuja de liquidez y hay que entender la liquidez también como crédito porque son pasivos financieros emitidos por los bancos centrales y aunque hay paralelismos, no hay que mezclar. Y claro, en el año 2008, cuando ves que todo se vuelve a reajustar, 2 o 3 millones de empleos se pierden, bueno, te das cuenta que es el momento en el que hay que comprar. Ves cómo se comportan digamos, el ser humano en esos momentos. El ser humano y sobre todo la demanda del ser humano sobre los distintos activos. En el año 2008, cuando quiebra el sistema, el oro corrige un 20-25% por el efecto margin call, que es la llamada al margen, ¿no? Es decir, muchas posiciones son cerradas porque se necesita liquidez para aguantar otras posiciones que van apalancadas. El oro cae un 20-25%. Y pone a prueba a la gente que no conocía la tesis del oro, que era la gran mayoría del mercado, porque en los siguientes 3 años se mete un 200%. Es decir, multiplica por 3 enseguida. Si no mal recuerdo, pasó desde los 800 a los 1900 o algo así, pero vamos, hizo un 166%, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la incertidumbre monetaria era bestial en aquella época, a pesar de que había una gran deflación. El oro cumplió muy bien, siempre, en todos los ciclos económicos, el oro ha cumplido de una manera fantástica la función para la que es demandada por el ser humano, ¿no? Y eso es maravilloso, porque cuando tienes o sabes cómo se comporta un activo y ves el panorama actual, dices, esto encaja perfectamente, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, que panorama actual, que por supuesto no ha petado, ni estamos en la situación del 2008, pero insisto, volveremos a estar. Y el oro subiendo, que te lo está diciendo, oye, que ojo, el oro ¿qué es? La vacuna contra el sistema, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es anticiparse a eso y comprar vacunas, vacunarte antes de que llegue la enfermedad, porque la enfermedad te puede matar, ¿no? Entonces, a raíz de esa crisis, de ese pinchazo de la burbuja, dejas el mundo hipotecario. Sí, y te metes en... Sí, y empiezo a estudiar mercados financieros. Vale. ¿Por qué dejo el mundo hipotecario? Porque perdí mucho, lo perdí todo. Prácticamente todo el mundo perdió todo, casi todo. Pero estabas invertido en hipotecas también. Sí, y en vivienda y tal, pero todo cayó, un 40%, 50%, que luego digan la vivienda siempre sube y tal. Bueno. O sea, el malvado especulador, bueno, el malvado especulador se puede pegar una leche un 40%. El que compró el año 2007, en Carabanchel, por ejemplo, estaban los pisos en el año 2007 a 300.000 euros, luego se fueron a 110.000. En el año 2009, 2010, cuando no nadie quería comprar vivienda y cuando la oferta de vivienda era bestial porque no había demanda de crédito que absorbiera esa oferta, ¿no? En fin, entonces, claro, dejo el negocio inmobiliario, es un negocio que está completamente muerto en España y decido estudiar bolsa y mercados financieros, que siempre me había gustado, ¿no? Entonces entro en el Instituto de Estudios Bursátiles, estudio un máster, me apalanco para poder estudiarlo. Por cierto, fue el activo o la mejor inversión que he hecho en mi vida. En educación. Sí, porque ahí conozco a mi socio, conozco a un montón de gente que me abre muchas puertas y además me formo en mercados financieros. Te hablo de hace 20 años y empiezo en el mundo de la bolsa, de los mercados financieros, de la gestión, etcétera, etcétera. Y hasta ahora que pues tengo conocimientos bastante sólidos del mercado, una cartera de clientes importante, patrimonio importante. Y empiezas a la divulgación, digamos, económica. ¿En Sí. qué momento decides enseñar lo que sabes? Bueno, cuando alcanzo, yo creo que plena madurez, ¿no? Hace escasos 5 años o por ahí, pues
la rabia por ver la injusticia del sistema me hace empezar a hablar de todo lo que hay que hacer para protegerse contra eso, ¿no? Yo soy profundamente liberal, por supuesto, todo lo que veo en el sistema es injusticia, el socialismo, Estado, etcétera, etcétera. Creo que es una gran mafia donde unos oprimen a otros y decido que tengo que contar esto, ¿no? Que tengo que contar y advertir a la gente. Y bueno, y ahí, pues de una manera, como te diría yo, out of the blue, que tampoco programas, te abres una cuenta de Twitter y de repente, pues 3 o 4 años más adelante la pones en 100.000 y no te has dado cuenta ni por qué, ¿no? Y nada, y empiezas a ser tú mismo. Esa es la mejor carta que tienes, que seas tú mismo y que los demás te compren, ¿no? Yo creo que el ser Te humano... acepten como tal y vean que lo que dices pues tiene sentido para ellos también. Sí, que además la gente es inteligente, tú no puedes engañar consistentemente a todo el mundo, o sea que la mejor manera de triunfar es ser uno mismo, ¿no? Primero Sí, eso de que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. todo el tiempo, claro, porque tú te aceptas a ti mismo y una vez que te aceptas a ti mismo y confías en lo que haces, lo aplicas para ti, empiezas a enriquecerte y dices, bueno, si yo me he enriquecido y mis conocimientos pueden enriquecer a otras personas, vamos a propagarlos, vamos a venderlos, vamos a hacer lo que sea, ¿no? Te llaman. Sí. No pasa nada, es normal. Vale, hemos hablado ya bastante del oro, pero teniéndote aquí, pues quiero hablar más de oro. ¿Qué es el oro para ti? Bueno, lo acabo de decir hace un ratito, ¿no? Es la vacuna contra el sistema, ¿no? De una manera, como te diría yo, fantástica, contada, ¿no? Hiperbólica incluso. ¿Para ¿no? qué sistema? ¿Para el que tenemos ahora? ¿Para el que había hace 100 años? ¿Para el que había hace 300 años? El oro es ¿Para la humanidad? El oro es la vacuna contra la malicia del ser humano, ¿no? En general, porque, vamos a ver, el ser humano necesita, vamos a definir un poco lo que es valor. El oro es valioso porque está el ser humano. Si el ser humano no existiera, el oro sería una piedra más. El valor no lo tienen las cosas. El valor es lo que el ser humano... Exactamente, lo que nosotros subjetivamente le damos a las cosas, ¿no? Claro, con nosotros valoramos las cosas en función de la capacidad que tienen esas cosas de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Decía Menger, que es el creador de la escuela austríaca, pues que valor es igual a una necesidad insatisfecha, ¿no? El oro, ¿qué necesidad nos satisface? El oro nos satisface la necesidad de poder traficar con nuestro valor en el tiempo. Es decir, el oro es una piedra, dicho de una manera vulgar, ¿no? O dicho de una manera sencilla para que se entienda, es una piedra que permite registrar el tiempo que pasamos sin estar con nuestras familias, el tiempo que pasamos lejos de nuestras casas o el tiempo que no pasamos disfrutando o de ocio. Todo aquello que estamos produciendo necesitamos de alguna manera pues registrarlo o almacenarlo en algún activo que permita que en el tiempo pues que dure en el tiempo. Que dure en el tiempo. Es un almacén, ¿no? De valor. Un almacén de valor no confiscable o difícilmente confiscable. Porque, claro, el almacén de valor de la moneda fiat es confiscable a través de la inflación. La vivienda es confiscable porque te la pueden expropiar, sabes que se produce esas cosas, te pueden subir el IBI, con lo cual te están expropiando una cantidad, te pueden decir que si a partir del tercer vivienda te la quitan, te puede entrar un ocupa y te la está expropiando, el usufructo. En fin, el oro es más difícil de expropiar en ese sentido. Aunque se han producido expropiaciones del oro, como pasó en el orden en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues sí, señor, en los años 30, con la orden ejecutiva. Que tampoco, que al final hubo expropiación, pero lo que se expropió era lo que estaba... Marginal. Exacto, lo que estaba a la vista del gobierno, en Marginal. Bancos, en todo el sistema financiero. 25% de oro se expropió en aquella. Casa por casa no se fue. Eso pasa en las guerras. En las guerras sí que te expropian, pero de otra manera. Orden ejecutiva 6102. Roosevelt expropia el oro de las familias en un 25% nada más, porque además el oro es fácil de esconder, porque es fungible y por tanto divisible y también lo puedes esconder en pequeñas cantidades y no te lo van a robar fácilmente. Pero fíjate que el patrón oro, yo he debatido con muchos, ¿no? Que decían, no, es que volvamos a un patrón oro porque eso hace que no puedas tener inflación, y es falso, ¿no? Porque cuando se ejecuta la orden ejecutiva 6102 y se expropia el oro a las familias, después Roosevelt fija el precio del oro de $20, que estaba a 35. Muy bien. 40%, 50% de rejonazo, ¿no? De 25 a 35, más o menos un 40% de rejonazo. 40% de que si subes 20, si antes te costaba comprar una onza $20 y ahora te cuesta 35, te cuesta casi el doble. Casi el doble de unidades monetarias, con lo cual estás generando ¿qué? Inflación. O sea, se consiguió generar inflación. Lo que pasa es que esa inflación que se generaba
era demasiado dolorosa para el ciudadano, tenía un coste político muy elevado, porque claro, tienes que ir allí a robarle. Tú fíjate que el impuesto es un robo, pero lo que pasa es que te lo roban de Sí, manera... pero no te lo quitan de las manos. Eso. Eso es. Bueno, los autónomos lo vivimos más Sí. porque tenemos que pagarlo, no solamente el 15%, luego tenemos que pagarlo y nos duele más, pero fíjate que te lo quitan de la nómina, en la nómina no te enteras muy bien, ves el neto, lo das como... Como un gasto que tienes Eres como ahí. una víctima que has aprendido a vivir con tu verdugo de una manera... Bueno, lo acepto que me des de hostias, ¿no? Pero, claro, la cosa cambiaría mucho si el Estado fuera a tu casa y te robara la tele. Dije, no, la tele fuera, el aire acondicionado fuera y esto fuera. Me lo tienes que dar. Claro, el sistema no funcionaría porque la gente intentaría protegerse, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la moneda fiat, en ese sentido, es muy fácil de expropiar. La inflación es eso, es una expropiación oculta, ¿no? Y además una expropiación oculta que te da un huevo de rentabilidad. Fijaos que la inflación desde el año 2020 para acá es de un 25% acumulada. 25% ha perdido poder adquisitivo en solo 5 años. Y lo peor de todo es que se va a ver que va a seguir siendo igual. Entonces, tienes la necesidad o obligatoriedad, si tienes responsabilidad individual, de poder protegerte comprando oro lo más rápido posible porque sabes hacia dónde vas, ¿no? Otros activos, no sé, Sí, fondos indexados que están bastante de moda, mucha gente Sí. habla de ellos. Sí, ¿Eso sí. cómo va? Y ¿Cómo es lo muy ves? interesante, Jesús, lo que dices. Otros activos, vale, pero ya no son tan fáciles. Quiero decir, que otros activos te obligan a estudiar mucho más. Quiero decir, el oro ¿Vale? es una de las cosas grandiosas que Sencillo tiene. para todos, de toda la vida. Es que, mira, dices, vamos a ver, no tienes que saber si el CEO es un cabrón, perdóname la expresión, si te va a robar o no, si la empresa va bien o no, cuál es su ventaja competitiva. No te tienes que descargar las cuentas anuales, no tienes que ver las ventas, ni tienes que proyectar ventas, ni tienes que descontar flujos de caja a una tasa de interés que relaciona o que interrelaciona el tiempo o que en la cual tienes que meter crecimiento potencial de la empresa o riesgos de la empresa, inflación, etcétera, etcétera. No tienes que mirar la deuda, los covenant de la deuda, no tienes que saber si si te puede surgir una tecnología que rompa o sea potencialmente disruptiva y rompa. No tienes que saber nada de eso. El oro dices, hostia, esto me va a proteger sí o sí. ¿Por qué? Porque lleva 5.000 años protegiendo al ser humano. Punto. ¿Sí es tan fácil? Sí, es tan fácil. 5.000 años protegiendo al ser humano es una ventaja competitiva bestial. Decía Warren Buffett, y yo solamente... No es muy amigo del oro. No, bueno, pero se equivocó. Bueno, yo no sé si se equivocó. No, se equivocó. Yo creo sinceramente que algo tiene, seguro. Tenía. No, pero bueno, pero al margen de eso, si lo dijo y se lo creyó, se equivocó. Pero Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos de largo y un admirado de cualquiera que se dedica a la inversión, decía, hay que invertir en empresas que sepas que dentro de 25 años van a seguir existiendo. ¿Cuál es la probabilidad? Fíjate, si te ponen Coca-Cola y McDonald's en la mano izquierda y en la mano derecha te ponen Google y Nvidia, ¿cuál crees que va a seguir existiendo? Pues yo creo que Coca-Cola y McDonald's es mucho más probable que sigan existiendo que Google. Porque estos están sometidos a una disrupción. Comer y beber, comemos y bebemos todos. pero no y la tecnología esa avanzará de otra forma. Pero es que yo no entiendo al ser humano sin la Coca-Cola. No lo entiendo, ni sin comiéndose un burger, una hamburguesa del McDonald's. ¿Por qué? Porque se han convertido como en puntos focales, ¿no? Y eso es el oro, un punto focal. ¿Y qué es un punto focal? Como se define en teoría de juegos, es un punto, si tenemos un cuadro donde hay dividido una cuadrícula de 4 cuadros, 3 son azules y 1 rojo, y tú le dices a 4 participantes, si elegís el mismo cuadro todo sin saber lo que va a elegir el resto, os damos 10.000 euros. El cuadro que elegirían los 4 sería el cuadro rojo. Pues eso es el oro, un punto focal, algo que el ser humano ha elegido en el largo plazo como activo que sabe que le va a proteger. ¿Por qué? Porque es escaso, porque es denso y por una serie de cualidades. Es muy fungible, es muy difícil ¿cómo te diría?, de falsificar por su densidad. El oro pesa 3 veces más que el hierro en una cosita pequeña. Y eso tiene unas propiedades que son unas propiedades impresionantes, pero sobre todo la propiedad de escasez. La propiedad de escasez es bestial, es lo que busca el ser humano en Bitcoin, escasez, ¿no? Así que esto va a cambiar a futuro. ¿El oro va a ser de repente menos escaso? Hombre, pues si haces los comentarios típicos, ¿no? Hablamos meteoritos, hablamos de la mina secreta que ha salido. La mina secreta de China, hablamos del meteorito, ¿no? Mire, si te voy a decir una cosa, Jesús. 400, en la Tierra hay 202.000 toneladas de oro que se pueden meter todas en una pista de tenis. Eso es el oro que el ser humano ha conseguido extraer a lo largo de 5.000 años. Fíjate, ¿eh? ¿Cuánto queda por extraer? 40.000 toneladas.
Esto está auditado por el Instituto Geológico de Estados Unidos, Europa, World Gold Council, etcétera. O sea, es una cosa, además es que es muy fácil de analizar. No es que diga, no, es que me lo he inventado. De esas 50.000 toneladas, 10.000 no se pueden extraer porque están en las fosas de las Marianas, porque no hay tecnología, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que queda un 25% de oro en relación con las existencias. ¿Qué significa esto? La oferta de oro, a pesar de que el precio es alcista o el precio es estructuralmente alcista, la oferta de oro está limitada a 4.000 toneladas al año. Desde el año 2000, las mineras de oro no son capaces de extraer más de 4.000 toneladas al año, a pesar de que los precios se han multiplicado por más de 10, desde los $300 la onza en el año 2000 hasta los 3.600 actuales. Fíjate, macho, que cualquiera... ¿Por qué no pueden sacar más? Porque es complicadísimo. Porque es un ejercicio de prueba y error. Porque, como acabamos de decir, cada vez hay menos oro por extraer. Cada vez cuesta más, claro, mejor maquinaria. Pídele tú a la gente que meta 1.000 millones de euros para hacer un agujero de prueba. Digo, que lo meta tu prima. Digo, para eso avísame cuando encuentres algo. Me voy a Google, tío. ¿Para qué voy a hacer? Claro, hasta que la encuentras. Y entonces pegas el pelotazo. Pero claro, encontrarlo es muy complicado. Pero la tesis del oro, 40.000 toneladas, 45.000 toneladas por extraer a un ritmo de 4.000 anuales. 10, 15 años nos hemos quedado sin oro por extraer. ¿Qué pasa automáticamente? Que todo el precio descansa en la demanda. Se acabó la oferta. La oferta es completamente rígida, inelástica, como la Bitcoin. Bitcoin, 21 millones, oro, 250.000 toneladas. Se acabó, misma tesis. ¿Qué va a hacer el oro? ¿O qué debería hacer automáticamente? Exponencialmente le va a tirar. ¿Qué porcentaje de la demanda anual es de reciclaje? Pues yo diría que... Bueno, de la oferta, dirás, ¿no? De la oferta. De la oferta. Yo diría que un 30%. 25%. ¿Y eso si el precio sube mucho, aumentaría? Bueno, es que el problema de la oferta de reciclaje es que depende también de la oferta de la minera, ¿sabes? En el momento en el que dejas de extraer oro, el que reciclas pierde pureza, ¿sabes? No es exactamente igual. Bueno, lo puedes hacer oro de 24 quilates si lo llevas y tal. Sí, pero ya no es lo mismo, quiero decir. Al final las existencias son las que hay. Sí, no, por eso. Esas no las puedes incrementar por mucho. No, eso es lo que hay y no sé si se inventarán procesos nuevos para oro que se ha perdido en contactos eléctricos y que no se puede recuperar. A lo mejor pasa a recuperarse. Pero bueno, has hecho similitudes con Bitcoin, que muchos le llaman el oro del siglo XXI. ¿Son compatibles? ¿Son enemigos? ¿Son amigos? ¿Paralelos? Esa es una gran pregunta, pero fíjate, el otro día leía una noticia, una frase del CEO de Ether, porque muchas veces, ¿qué le dicen los bitcoiners, no? Le llaman al oro Bitcoin digital, ¿no? ¿O cómo es? No, el oro digital, ¿no? Sí. Oro digital le llaman a Bitcoin, ¿no? Sí. Y decía el CEO de Ether que a él le gustaba expresarlo en términos de Bitcoin, y decía que Bitcoin era oro natural. Perdón, el oro era Bitcoin el oro era Bitcoin natural. Me he hecho un lío con las palabras. El oro es Bitcoin natural. Es lo que decía este hombre y me encantó la frase porque yo creo que es realidad, ¿no? Entonces, cuando el CEO de Tether, un tío que sabe mucho, ¿no? Y tú te pones a pensar en las dos tesis y dices, efectivamente, Bitcoin es oro natural, ¿no? Entonces, oro es Bitcoin natural, ¿no? Entonces, lo que tienes que pensar es que si sabes que la tesis del oro descansa en su escasez, en que es limitada, es un activo limitado, y Bitcoin lo es también, entonces, ¿por qué iba a dejar de perder valor porque saliera Bitcoin? Si además son activos completamente diferentes. No tiene nada que ver el oro con Bitcoin. Y luego hay una cosa que la gente no termina, o los bitcoiners no terminan de entender. Ahora mismo le está poniendo a cada uno en su sitio lo que está pasando este año, ¿no? Cuando tienes un oro subiendo más de un 40% que está subiendo ya y Bitcoin no ha subido más de un 15, un 16 este año, ¿no? Hay una gran cosa, ¿no? Siendo Bitcoin para mí el gran invento del siglo XXI, la octava maravilla del mundo, ¿no? Pero hay una gran cosa, y es que el oro tiene una ventaja competitiva que es bestial, un moat que es bestial, que es lo que te tienes que centrar cuando compras un activo o una determinada inversión, y es que lleva 5.000 años siendo testeado por el mercado en todo tipo de ciclos y no falla, no falla. Entonces, en una situación como la actual de incertidumbre monetaria bestial, porque la incertidumbre monetaria que estamos viviendo ahora es bestial, no sabemos para dónde vamos a ir, guerra comercial, déficits estructurales altísimos, deuda que no para de crecer, bancos centrales que dejan de almacenar dólares, tires de los bonos cada vez más altas. Claro, ¿qué está subiendo? Ante un escenario así, ¿cómo te proteges? Contra lo que sabes que te va a proteger lo de siempre, porque no vas a hacer experimentos con gaseosa en un contexto de cambio o disrupción
monetaria como actual. Tienes que protegerte con activos que te han protegido durante toda la vida. Por eso el oro hoy por hoy, este año está más que doblando la rentabilidad de Bitcoin. A pesar de que Bitcoin ha ganado por Tiene buenos números también. Claro, tiene unos grandes números, es que es un gran invento, pero vamos a entender. Si entendemos la tesis de Bitcoin, tenemos que entender la del oro, que son muy parecidos. Así que intentar enfrentar a oro y Bitcoin para mí es un desconocimiento impresionante. Yo soy de oro y Bitcoin y no de oro o Bitcoin. Sí, oro y Bitcoin me caso con ellos. Me parece muy bien. Mi plata. ¿Qué hacemos con la plata? Me parece un activo maravilloso ahora. O sea, creo que estructuralmente tienes el ratio, que además es un ratio muy, ¿cómo te diría yo? Muy certero, ¿no? O un indicador bastante fiable. El ratio gold-silver o oro-plata. Está sobre 1,90, ¿no? Ahora mismo, 1,85, 1,90. Sí, 88 de hecho estaba ayer, pero vamos, sí, entre un 85 y 90, cuando tradicionalmente su media ha estado en 30, 35, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Qué significa esto? Pues que por cada onza de oro te compras 88 de plata ahora. 88 de plata, cuando normalmente en otros ciclos en los cuales el oro tiraba mucho, lo que te podías comprar era por cada onza de oro 30 de plata, ¿no? Entonces, eso ya te puede dar a entender que hay una divergencia, porque históricamente las commodities tienes que valorarlas en función de pues de las variables macro, porque como no producen rendimientos exógenos, ni producen flujos de caja, ni nada, tienes que medir de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes esas divergencias. Luego, por otro lado, tienes lo mismo. La tesis de la plata es prácticamente la misma. O sea, las existencias de plata son 1.400.000 toneladas, de las cuales el 60% no se pueden reciclar, se han perdido de manera industrial. Luego te quedan aproximadamente unas 500.000 en la superficie de la Tierra y por extraer otras 500.000, 1 millón de toneladas de plata total, es decir, 5 veces más que las de oro. Entonces el ratio debería ser ese aproximado, pero bueno, dices, bueno, ¿y eso cuánto es? Porque claro, yo necesito tener el concepto de escasez en la mente para poder valorar esa necesidad insatisfecha de la que hablábamos al principio, que necesito cotizar en precio. Bien, pues la torre de JP Morgan de Londres, la superficie de plata, eso sería toda la plata que hay en el planeta Tierra ahora mismo. Es decir, un piso de 40 plantas aproximadamente. 40 plantas. Que se extrae igual, la plata no se extrae igual que el oro, es un subproducto. De otras minas. De otras minas, el 75% de la plata se extrae porque estás buscando cobre, porque estás buscando oro, porque claro, no vas a ir a por la plata, tienes que ir a por lo rentable. Luego además la plata está tradicionalmente baja, pues porque los grandes bancos, como sabes, pues han estado cortos de plata, porque el 60% de la plata es uso industrial y es un disparador de inflación que puede deteriorar los márgenes empresariales, con lo cual los estados tienden a dar muchos incentivos a aquellos bancos de inversión que se ponen cortos de plata. Algunos con sanciones. Con muchísimas sanciones. Siguen haciéndolo, no pasa nada. Sanciones de miles de millones de euros que son propinas realmente, porque por otro lado trincan mucho más, ¿no? Claro, esto ha llevado a que la plata se convierta en un activo que cotiza infravalorado, pero además que puede haber un short squeeze o un estrangulamiento de cortos en cualquier momento. ¿Cuántas onzas de plata papel hay en el mercado por cada onza de plata física? 420 onzas de plata física, de plata papel, perdón, por una física. Eso es una bestialidad, porque en el momento en el que se produzcan... Que alguien las pida de verdad, no se las tienen para dar. Exactamente. ¿Cuándo pides la plata de verdad? Cuando cierras tu posición, ¿no? Tu posición de derivados. Tu posición de derivados es un contrato en el cual no se produce intercambio de la cosa, pero si cierras la posición se produce ese intercambio, ¿no? Claro, cierras la posición o te cierras un corto. Cierras un corto que estás vendido apostando a la baja. Vale, al cerrar una apuesta a la baja significa que hay más demanda que oferta por pura naturaleza. Entonces, claro, eso dispara el oro físico. Digo, la plata física. El oro también pasa igual, pero con una relación menor. Así que el short squeeze también me parece que es un catalizador de la plata. Pero bueno. También llevamos unos 5 años en déficit de demanda, es decir, se consume más de lo que se extrae, se tira de reservas. Sí, como pasa también en el oro, ¿no? Yo creo que además la plata tiene igual tiene ahora el problema de que, como sabes, un uso, yo diría que el 55% de la plata, sí, 55% es para uso industrial. La demanda es industrial, el otro 15 o 16 refugio, el otro 15 o mercado, el otro 15 o 16 joya. Un 30, porque la joyería es inversión también. Es decir, la joya fuera... Sí, el metal sí, al final. Sí. Pero claro, ¿y qué pasa? Que tú tienes que evaluar qué parte del mercado está demandándolo o lo va a demandar por refugio a futuro, que va a ser cada vez mayor,
Y luego también ponderar que si vamos a un ciclo de recesión o desaceleración económica, La parte industrial. la parte industrial te va a pesar, pero eso yo creo que está descontado ya en el precio. Fíjate, la plata, si ajustamos por oferta monetaria, es decir, por la cantidad de dólares que había en el sistema en el primer gran ciclo del oro, que fue en 1980, la plata debería estar en $720 y está en 44, o en 42, mejor dicho, ¿no? O sea, es que está muy lejos de su Punto máximo. de su punto máximo Ajustando un poquito ajustando por inflación. Ajustando por oferta monetaria, ¿no? Ajustando por inflación, llegó a estar en $140. Es que todos, cojas el gráfico que cojas y analices la macro como la analices, la plata tiene muchísimo recorrido al alza por muy poco recorrido a la baja. Entonces cumple digamos, la regla fundamental de compra aquello que tiene margen de seguridad. Sí, porque a la baja tampoco puede bajar mucho, porque al final no es... Pero ¿cómo va a bajar mucho si estás si tienes un oro que está tirando? Además, parte de la tesis de la plata descansa en que el oro suba. Que el hermano mayor tire para arriba. Claro, si el hermano mayor tira para arriba, tú tienes que tirar más tarde o más temprano. Yo empecé a contar la tesis de la plata, $32 la onza. Hice un vídeo de YouTube en el que dije, que tienes más de 60.000 visitas, por cierto. Hice un vídeo en el que dije que la plata estaba regalada. Y bueno, de 32 ha ido a 42. O sea, ha subido un 30%. Pero sigue teniendo recorrido, claro. ¿Qué es lo que está moviendo los precios del oro y la plata hacia arriba? ¿Quién está comprando realmente? Porque se dice mucho de bancos centrales y tal, pero ¿qué está moviendo realmente? Los bancos centrales han comprado más. Desde el año 2022, los bancos centrales han comprado más como consecuencia de que hubo un punto de inflexión en el año 2022, se rompe la relación con los tipos de interés reales negativos y positivos, y el oro y la plata. Bueno, vamos a centrarnos en el oro. Venga. Antes el oro subía cuando los tipos de interés reales se volvían más negativos. Esa era la lógica. Y cuando los tipos de interés reales se volvían más positivos, el oro caía. ¿Para qué? Si te garantizan... Exactamente. O sea, si no hay expropiación, el oro no nos protege. No lo necesito porque nos protege. Bien, ahora la relación se ha cambiado a si el tipo de interés real positivo sube o si el tipo de interés real positivo baja, el oro sube. El oro sube, haga lo que haga el tipo de interés real. Es decir, ha roto la correlación. No me da igual que tú o que los tipos de interés reales en el futuro vayan a estar así, porque he entendido que la moneda fiat no es un activo refugio que pueda correlacionar negativamente con el oro. Es decir, el oro es mucho más potente que la moneda fiat. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en el año 2022, cuando se produce la invasión de Ucrania, Rusia tenía 300.000 millones de dólares en cuentas corrientes. ¿Qué hizo Estados Unidos y el resto? Sanción, bloqueo. Sanción, bloqueo y le quitaron los 300.000 millones de dólares. Claro, ¿qué activo de refugio de mierda es ese? Si a golpe de clic me lo bloqueas. Entonces empieza a comprar oro. A ver, quítame el oro. Vente aquí a mi banco. Bóveda. Te vienes para acá con las metralletas y me quitas el oro. Claro. Entonces necesitas fortalecer tu balance del Banco Central con activos que sean sólidos a futuro y que te permitan tener colaterales fuertes, ¿no? ¿Quién más está comprando? Ahora mismo está empezando a dispararse la demanda de inversión, que es lo que yo estoy buscando. Pero de particular, clientes institucionales, patrimonio, particular family office. Todos. El ETF del oro, tanto oro físico como normal, ha pasado de 100.000 millones a 200 y pico mil millones de dólares desde el año 2022 hasta ahora. Es decir, ha multiplicado por 2 y pico en muy poco tiempo. Claro, cuando un ETF está entrando liquidez, sobre todo los ETFs que están respaldados por oro físico, necesitas comprar. El propio fondo tiene que comprar. Deberías. Oro. Claro, deberías. Deberías, porque si no estarías engañando, ¿no? Que puede pasar. Es lo malo de no tener el oro físico en la mano, que cualquiera te puede engañar. Y te van a engañar, que ha pasado ya. Quiere decir que no es lo mismo tener el oro en la mano que no tenerla. Y entonces está claro que el mercado está empezando, una parte pequeña del mercado está empezando a darse cuenta de que hay que llevar oro. El que no lleve oro hoy está perdido. O sea, quiere decir, lo va a tener más difícil que el que lleve oro. Tiene que formar parte de cualquier portfolio de inversión, el oro. O sea, en general, cualquier ser humano que no lleve oro hoy va a tener peor calidad de vida que un ser humano que lo tenga. Porque el ser humano que tiene oro va a tener un instrumento que le va a permitir proteger su riqueza o su patrimonio de una manera mucho más sólida que el que no lo tenga. Vale. Eso es un hecho 100% claro, seguro. Está claro. Sí, no hay duda de eso. El que ponga en duda eso es que no tiene ni idea de esto, ¿sabes? Damos el salto a mineras, acciones de mineras.
¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se juega con eso? ¿Cómo se invierte en eso? Bueno, las mineras de oro son un activo completamente diferente al oro, ¿eh? La gente los suele tender a... Sí, van siempre con Sí, la misma tesis, ¿no? El sí, físico, el ETF y la sí, minera. y no es así. O sea, dice la gente, no, es que está subiendo el oro, voy a comprar mineras de oro. No, cuidado, el oro ha subido y las mineras han caído. Y viceversa, y puede pasar, porque las mineras son empresas. Y son empresas productoras. Y no es tener tampoco lo físico, estás teniendo un derecho de cobro. La minera puede quebrar, puedes perderlo todo, ¿no? Aparte que las mineras de oro es un negocio muy complicado y que yo diría que a largo plazo es un mal negocio también, porque por lo que hemos dicho aquí, ¿no? Tienes que poner mucho dinero o asignar mucho capital a procesos productivos que no sabes si van a dar retorno, ¿no? Dicho esto, pues las mineras hace un año y pico, cuando yo empecé a decir que había que comprarlas, este año han subido más de un 100% en promedio, han más que doblado. Bueno, habían sido muy penalizadas lo que se denominan los costes de caja o los all-in sustaining costs, que son todo el coste asociado a la extracción y producción del oro, habían sido muy penalizadas por el tema de la inflación y con buen criterio por parte del mercado. Pero el mercado empezó a cotizar un cierto mecanismo de ajuste inflacionario a la baja y las mineras no lo habían cotizado, ¿no? De hecho, las mineras hace un año y pico estaban cotizando como si el oro estuviera, la onza de oro estuviera en $1.250. Claro, yo empecé a ver eso cuando mi estructura alcista del oro es clarísima, digo, hay que comprar minera, porque prácticamente con $1.300, $1.600 la onza cubres todos los costes asociados a la producción de oro. Es decir, si el oro está cotizando en $3.500, 1.600 van destinados a cubrir todos los costes. 2.000 son margen de beneficio puro, ¿no? Entonces, claro, el margen unitario aumenta en un proceso en el cual el oro está subiendo, el margen unitario por onza aumenta muchísimo cuando el oro sube y además los costes de caja se contienen o los costes o los all-in sustaining costs se mantienen planos debido a que te has vuelto más eficiente la asignación de capital y también que la inflación está más o menos en las expectativas. El coste de gasolina, de petróleo para mover eso está igual. Salarios. Maquinaria, salarios. Salarios, exactamente. Eso, claro, es que las mineras de oro son un negocio que tiene mucho CAPEX. Ya te digo que el OPEX y el CAPEX aproximadamente es de $1.500, $1.600 la onza, ¿no? Y de ahí para arriba, todo lo que suba el precio del oro, pues... Sí, pero con cuidado, porque si nos vamos a un ciclo de recesión, el oro puede seguir subiendo y las mineras caer. Primero, porque la bolsa caiga. Y segundo, porque no quieras asignar capital a nada, porque estás en un proceso de cierta incertidumbre. ¿Vale? Pero podría ser otra oportunidad también, ¿no? ¿Qué más oportunidades hay en el mercado ahora? De todas maneras, insisto que las mineras de oro son un negocio completamente distinto. Sí, pero, no por tiene ejemplo, nada que ver algunas mineras de oro como Barrigold a mí me parece que siguen estando baratas, ¿no? Luego, depende también del país donde trabajen, el riesgo país. Muchísimo. Fíjate, en Barrigold, sin ir más lejos, pues tenía una... Por eso lo digo, has comentado. Sí, yo ya sé que tú lo sabes. Bueno, no hay más los que nos escuchan. No hay más que verte, ¿no? Pero digo que, por ejemplo, en Mali, pues tenías ahí el grupo Wagner, que son los militares rusos. Los rusos. Pues estaban ahí queriendo expropiar la minera. Lo que pasa es que, claro, expropiar una minera que te produce el 12 o 13% del PIB de allí es jodido, porque, claro, tienes que poner a tus militares allí a gestionar la minera, y gestionar la minera no es jugar al Tetris, o sea, tienes que tener unos conocimientos muy sólidos. Entonces, Mark Bristow, que es el CEO de Barrigold, dice, tío, a que me voy allí cierro la mina. Entonces los otros se acojonan y llegan más o menos a una negociación, uno secuestra a uno, no sé qué, pero más o menos, ¿no? Cosas del juego. Cosas del juego, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, tienes que tener, es un mercado que está muy sometido a tensiones geopolíticas también, las mineras muchas veces utilizan cianuro, ¿sabes? Sí, mercurio. Cianuro es tremendamente tóxico para poder separar el oro de lo que es la roca. De la roca. Eso, pues, hay pueblos enteros que se han negado a eso cuando tienes minas debajo llenas de oro y el pueblo está pasando hambre. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. El negocio de la minería es un negocio complicado. Hay que entenderlo muy bien. Yo, afortunadamente, he estudiado sobre él. Me he ido hace poco a Argentina, a San Juan, donde allá hay grandes mineras de oro. He estado en Gualcamayo, que es una minera de oro que promete mucho. La he estado visitando por dentro. He estado viendo cómo hacen toda la perforación. Me he metido por los túneles por debajo, cómo meten las trasladadoras, cómo hacen todo el proceso de producción del oro. También el open pit. O sea, hay dos tipos de perforación. Bueno, está la perforación, la típica perforación, cavas, te metes por dentro del túnel, y luego está la explosión, ¿no? El hacer abrir el hueco cielo grande, abierto. Sí, el cielo abierto, abierto, el hueco grado, que es mucho más barato, pero te da mucha menos gramos por tonelada de oro, ¿no? Porque tienes que mover toda la tierra. Tienes que mover toda la tierra, efectivamente, ¿no?
Entonces, es un negocio que tienes que comprender, pero si coges el ciclo te puedes inflar. O sea, de hecho, en 7 meses hemos multiplicado por 2. En 7 meses, tío. Y además clarísima, tenías un margen de seguridad bestial, ¿no? Así que, bueno, otro tipo de inversiones. Sí, otras oportunidades que hay en el mercado ahora. Pues ahora cada vez hay menos oportunidades, porque todo está en máximos, hay una euforia desmedida, los múltiplos a los que cotizan los índices son múltiplos que nunca se han visto en la historia, ni siquiera en 1929. Ahora tienes la relación precio-beneficios esperada y actual a niveles de las anteriores burbujas. Que están 25, 30. 30 o más de 30 ya el forward PER, que es el que tiene en cuenta los beneficios empresariales futuros. Y lo he dicho al revés. El PER actual, que es el que tiene en cuenta los beneficios actuales, en 30, el que tiene en cuenta los beneficios futuros, le metes un 10, un 15% de beneficios, estaría en 25 veces beneficios, 26, la relación precio-ventas, la relación precio-book value. Todo subido. Está en máximos históricos, es decir, jamás los múltiplos habían estado tan elevados. Entonces, ¿significa esto que sea una burbuja el mercado? Yo creo que es complicado y a lo mejor... Pero lo que está claro es que la tecnología, que es lo que más ha tirado, porque el Standard & Poor's 500, si quitas las 9... las 7 grandes, ¿no? Al final. Si quitas las 8 o 7 grandes, efectivamente, no ha hecho nada desde el año 2022, ha subido ligeramente. El resto es función logarítmica del mercado que ha metido muchísima pasta, millones y millones y millones y millones de dólares, miles de millones de dólares en la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial está claro que ha venido para quedarse y que es una revolución de la producción bestial. Pero las expectativas que se están formando sobre ella pueden ser muchísimo más elevadas de lo que a corto plazo la inteligencia artificial produzca. Está claro, todo el mundo sabe ahora, cogiendo un ChatGPT, que esto es la hostia. Pero ¿cómo va muy experto. ¿Cómo va a impactar esto en la producción? Dentro de 2 años es verdad que se van a destruir. Ese es el tema, ¿no? De cómo adaptar todo. Se van a destruir esos puestos de empleo que realmente no valen para nada y los va a poder sustituir un Android. ¿Cuánto es el coste marginal de eso? En fin, todo eso está por ver. Claro, pero el mercado ya ha decidido que eso... que va a instaurar, dinero en eso, quizá no es el momento todavía. Claro, pero es que tú te quizás un poco los años. Estás los años jugando 2000, mucho. ¿no? Claro, cuando tú descuentas beneficios más allá de 15, o sea, lo que se está descontando ahora no es un futuro cercano, es un futuro lejano. No, se está descontando el más allá. O sea, es una cosa que yo no he visto nunca. Entonces tienes que tener cuidado, porque en el año 1999 Internet era una revolución de la producción y sin embargo los índices se cayeron un 80%. No era el momento tampoco, no era demasiado pronto. No, y luego Internet lo fue. Sí, no, claro, luego al final. Claro, o sea, tienes que tener cuidado cómo descuentas todo eso. Yo le pido a la gente prudencia, que no se metan en cosas que no tienen margen de seguridad, porque luego te puedes tirar 5 o 6 años boquerón completamente, ¿no? Y eso pasa, ¿no? No hace falta que los índices caigan, no hace falta que el Standard & Poor's 500 caiga, basta con que se tire 4 años planos, sin hacer nada, y el resto de las cosas suben, para que se produzca un ajuste del múltiplo, ¿no? Vale, y ya cerrando un poquito esto, para acabar hablando de vivienda un poco, ¿cómo ves el tema vivienda en España? Pues hombre, que es ¿cómo te diría yo? Que es el gran activo que tienen los españoles para poder protegerse de la inflación. Pero es un completo desastre los precios. Has dicho antes que tenía unos riesgos asociados. Que sí, pero la gente se piensa que la vivienda está subiendo. Y claro, el político lo tiene. O sea, los titulares son muy sensacionalistas. La vivienda en máximos históricos. Y es mentira. El oro sube muchísimo más que la vivienda y los mercados financieros suben mucho más. Fíjate que en el año 2000 la vivienda cotizaba el metro cuadrado a 1.000 euros. A 1.000 euros, hoy cotiza 3.000. En el año 2000 el oro estaba a 300, hoy está a 3.600. Es decir, si tú hubieras comprado oro en el año 2000, hubieras podido comprar 4 viviendas si lo hubieras mantenido. 4 viviendas. Te voy a hacer la pregunta trampa, pero es que esa vivienda me está dando alquileres, me está dando réditos de los alquileres todos los meses. Bueno, pero es que descontando los flujos o sea, actualizando los flujos de caja, la vivienda sigue estando muy barata con respecto al oro. ¿Por qué? Porque te digo una cosa. Primero, te da alquiler, vale. La tienes como inversión, pero si tú estás viviendo en ella, ya no, estás renunciando al coste de oportunidad del alquiler. Dices, bueno, el alquiler no siempre es verdadero, te pueden pagar o no, lo tienes que indexar a la inflación, etcétera, etcétera. Pero bueno, te lo compro. Te lo compro. Vamos a suponer que los alquileres tal, vale, el alquiler son aproximadamente, pueden ser 10.000 euros, un 10% sobre el precio de la vivienda, o sea, un roce de un 10%, aún así estarías muy por debajo de lo que el oro te está dando. Pero simplemente la vivienda, sin tener en cuenta que el alquiler, simplemente si hubieras comprado la vivienda y no tuvieras ningún rendimiento exógeno sobre ella,
La vivienda cotizaba 1.000 euros el metro cuadrado, hoy cotiza 3.000 euros en Madrid, 3.500 euros en Madrid. O sea, multiplicado por 2,5 o por 3. 3,5, sí. Sí, 3,5. Entonces, el oro ha multiplicado por 10. La relación oro-vivienda es de 4-1 a favor del oro, ¿vale? Pero lo peor no es eso, lo peor es que necesitas el cuádruple de euros para comprarte esa vivienda, porque en el año 2000 te podías comprar la vivienda por 100.000 euros. Hoy necesitas 400, 500.000. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la moneda fiat ha caído, Vale, nada. que el euro te está empobreciendo, al margen, la vivienda sube, no, el euro cae, porque la vivienda está cayendo o está igual que el Standard Poor's 500, está igual que el oro, está igual que la plata. A ver si me entiendes. Quiere decir que lo que está haciendo es que la moneda fiat es un fiasco. Fiat debería venir de fiasco. Eso, sí. ¿No? Está cada vez empobreciendo más por el efecto inflación. ¿Y qué es la inflación? El aumento de la oferta monetaria de los políticos para sufragar aquella basura que han prometido que es mentira, ¿no? O sea, para financiar toda esa mentira, los políticos necesitan aumentar la oferta monetaria y les da igual a quién se lleven por delante, ¿no? Porque los políticos, la vida de un político es muy corta. Trincan todo lo que pueden, prometen todo lo que pueden y roban todo lo que pueden. Da igual que sea derecha, izquierda, azul, verde, rojo. Todos los políticos son lo mismo, me da igual. Yo soy completamente apolítico, yo meto a todos en el mismo saco. El mismo saco, no, sí, Vox, lo mismo. Podemos, PP y PSOE para mí son exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Y juegan con las mismas cartas, son parte del mismo sistema, es lo mismo. Exactamente. O sea, creo que el ser humano lo que necesitamos es educación financiera. Y, por supuesto, que cada ser humano tenga una responsabilidad individual. No que tengas un papá Estado que te cuide. Que te cuide, porque no te va a cuidar, te va a desproteger. Muy bien, Gustavo, un auténtico placer. Y ya solo que antes me has comentado que tus hijos, mis hijos, hemos hablado, más tema personal, ¿qué hacemos con los que vienen después, con las generaciones del futuro? No queda otra que educación financiera, Jesús. No queda otra, porque yo estoy animando a la gente que se vaya de España, ¿no? Pero en Europa las cosas están también muy fastidiadas. Lo único que queda es educación financiera y educación. Lo decía Antonio Escotado, ¿no? Los pueblos más ricos son aquellos que tienen más educación, ¿no? A través de la educación financiera, el individuo se da cuenta que tiene que ahorrar, que tiene que invertir y, por tanto, es cada vez más autónomo e independiente. No necesita un Estado, no necesita un político que le diga que tiene que ahorrar por él, puede invertir él, puede asignar el capital él. No necesitas que depender de una pensión futura que no sabes si vas a recibir. Todo lo haces tú porque tienes educación financiera. Entonces, nuestra manera de ayudar a la sociedad es como estamos haciendo ahora. Educar a la gente transmitiendo el conocimiento que afortunadamente hemos adquirido a base de la experiencia, ¿no? A base de hostias. A base de hostias también. Pues lo dicho, Gustavo, un auténtico placer. Espero que os haya gustado a todos. Y nada, nos vemos en la segunda seguramente. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.